Y con respecto al parcial, ya que está, mientras se van conectando el resto, ¿hablaron el lunes con la profe? Sí, nos dijo que era el 27, si mal no recuerdo, de septiembre. El 27, el lunes 27. Bueno, Sí. perfecto entonces. ¿Hasta dónde entraba, profe? ¿Cómo? ¿Hasta dónde entraba el parcial? Hasta fuerzas intermoleculares. ¿Qué ¿Qué unidades unidad sería específicas eso? del libro van? ¿Cómo? ¿Qué unidades específicas del material bibliográfico van? En cuanto a las filminas que tienen subidas, van hasta va enlace y fuerzas intermoleculares. A ver, si lo vemos acá, a ver, espérate que busque, porque yo tengo distinto. Bueno, la unidad 2 va toda, la unidad 2 tanto la parte A como la parte B, la unidad 3 de enlace, la unidad 3 de enlace, va toda la unidad 3 de enlace, incluido fuerzas intermoleculares. Porque está bien. De lo que es la guía, de lo que es la guía que ustedes tienen, es hasta la unidad 3 completa, que incluye fuerzas intermoleculares. Es decir, la unidad 2, que tiene parte A y parte B, la parte B es la tabla periódica, y la unidad 1, 2 y 3, para ser más concretos. Es decir, todo lo que es la primera parte de la revisión de conocimientos, que sería la unidad 1, la unidad 2, que es todo lo que es estructura atómica, más tabla periódica, que es la parte B de la unidad 2, y la unidad 3, enlace y fuerzas intermoleculares. Bueno, ¿alguna duda con respecto a la guía, con respecto a las preguntas de orientación, o lo que tengan para ver? Si no, arrancamos. ¿Nada? Espero que hayan ido viendo algo, ¿no? Espero que tengan por lo menos las respuestas de orientación hechas. Bueno, si no hay nada, arrancamos entonces. Vamos a... Bien. Bueno, habíamos quedado hasta números cuánticos. ¿Se acuerdan? Habíamos visto, habíamos llegado hasta ahí, ¿no? A ver, que me lo recuerden porque yo estoy con el otro grupo también, entonces por ahí se me hace lío. Habíamos visto el principio de máxima multiplicidad, todo esto, ¿o no? No me acuerdo si con ustedes había llegado. No. Todo eso no. Habíamos visto los números cuánticos. Era, creo que la diapositiva 54, por ahí. No me acuerdo bien el número, pero bueno. A ver, espérate. Los números cuánticos sí los vimos, ¿no es cierto? ¿O no? Creo que quedamos ahí, o sea, tipo, no lo presentó al tema. Claro, Bien. quedamos hasta ahí. Está bien. Como avancé la semana pasada con el otro curso, por eso me desorienté. Es decir, que lo último que vimos fue la ecuación de Schrödinger, y que yo les dije que de esa ecuación de Schrödinger teníamos la solución, eran 4 números, que son los 4 números cuánticos, que me van a permitir identificar al electrón en un átomo. Son los 4 números cuánticos que ustedes deben haber visto, los que tuvieron química seguramente, lo han visto en la secundaria, y les han dicho que existen esos 4 números cuánticos que permiten identificar a un electrón en un átomo, y poder predecir la zona del átomo en que ese electrón tiene más probabilidad de encontrarse. Como la ecuación de Schrödinger es una ecuación probabilística, de la mecánica cuántica probabilística, la solución de esa ecuación para cada electrón nos da ese conjunto de números cuánticos, y ese conjunto de números cuánticos son los que me van a indicar eso, es decir, una zona de mayor probabilidad, el orbital que le llamamos, con mayor probabilidad de encontrar al electrón. Entonces,
Estos 4 números cuánticos vamos a ir viendo de qué se tratan y qué significa cada uno y cómo es que identifican el electrón, para después poder ver cómo este conjunto de 4 números cuánticos es representativo de cada electrón y cómo esos electrones en los átomos multielectrónicos se van a ir acomodando en función de esto. Entonces, son 4. El número cuántico principal, el del momento angular, del momento magnético y el número cuántico de spin o giro. Los 3 primeros describen ese orbital, como les dije, el orbital, la zona con mayor probabilidad de encontrar el electrón. Y el último número nos va a indicar el sentido de giro. Positivo o negativo, no importa el valor. Simplemente es que giran para un lado o para el otro, digamos. Es lo único que nos interesa saber de esto del spin. Ahora, ese conjunto de números cuánticos tienen valores restringidos, ¿sí? Los valores los da la ecuación, pero tienen valores restringidos, o sea, un valor de uno depende del otro. Ustedes, como saben, n lo que nos está indicando es el número de nivel. N sigue siendo, desde Bohr hasta esta parte, sigue siendo el número de nivel, el número de capa, el estado energético, que puede variar de 1 hasta infinito. Eso se mantiene. Desde que lo habíamos visto en Bohr, ¿se acuerdan con las órbitas de Bohr? Se mantienen. Es la capa, el nivel. De ese n depende el valor del otro número cuántico que es L. Y L puede variar de 0 hasta n-1. ¿Y qué me indica más físicamente, más gráficamente? Lo que me indica L es el tipo de orbital, la forma de ese orbital. Así, por ejemplo, ya lo vamos a ver, que L sea 0, indica que se trata de un orbital esférico, que es el orbital S, de una forma esférica. Luego, M. Los valores de M dependen de L. Van a ver que estos 3 están concadenados unos con otros. El valor de M depende de L y varía desde menos L pasando por 0 hasta L positivo. ¿Qué nos indica gráficamente o físicamente ese valor de M del número cuántico magnético? Me indica ese tipo de orbital que está dado por L, cómo está orientado en el espacio. Es decir, si está orientado, distribuido en forma homogénea a lo largo de los ejes, si está orientado hacia un eje o hacia el otro, es decir, cómo está orientado espacialmente. Y también del número de estos números cuánticos va a depender cuántos orbitales de ese tipo tengo. Ya lo vamos a ver, lo vamos a ir viendo paso a paso. Y luego el spin, que es el sentido de giro. Entonces, viendo uno por uno, tenemos entonces el número cuántico principal, que es la distancia del electrón al núcleo, porque el número cuántico principal nos está indicando el nivel energético, la capa energética, ¿sí? Por eso me da la distancia del electrón hacia el núcleo. Cuanto mayor es el valor de n, el electrón va a estar más alejado del núcleo. Después, como les dije, L, el número cuántico angular, me da lugar a lo que es la forma del orbital. Dijimos que para un valor de n, L va a tomar valores de 0 hasta n-1. ¿Qué significa? Si n es 1, L va a ser 0. Y no tengo otra opción. Para un valor de L0 corresponde un tipo de orbital que es el llamado orbital S, que es el orbital esférico. Entonces, desde acá, ¿qué podemos decir? Que los electrones que están en el nivel 1 solo pueden estar en un tipo de orbital que es el orbital S, porque solo a L le puede corresponder un valor de 0.
Si vamos al nivel 2, en el nivel 2 podemos tener valores de L de 0 y de 1. De 0 y de 1. ¿Qué significa? Para el valor de 0, de L0 es el orbital S. Para el valor de 1 tenemos otro tipo de orbital que es el orbital P. Los orbitales P, ya en esa zona de densidad electrónica, que es ese orbital P, ya los electrones están un poco más alejados del núcleo y ya vamos a ver cómo. Es decir, tiene una forma diferente al del orbital S, que es esférico. Luego, y bueno, y en el nivel 2 solo podemos tener dos tipos de orbitales, ¿sí? El S y el P. Y nada más, porque L puede valer 0 y 1. Cuando vamos al nivel 3, ya L va a tener valores de 0, 1 y 2. Valores de 0, 1 y 2. Para 0 sigue siendo el orbital S. Para 1 sigue siendo el orbital P. Y para 2 es otro tipo de orbital con otra forma, que es el orbital D. Del tipo D, que ya vamos a ver que tienen una forma distinta. Es decir, L me da la forma del orbital. Dejamos de lado el orbital F porque no vamos a hacer configuraciones electrónicas que incluyan este tipo de orbital. Entonces, el número cuántico del momento angular me determina la forma del orbital. Si el orbital es S, es P o es D. Ya vamos a ver cómo son esas formas. Al conjunto de orbitales que tienen el mismo valor de n, se lo llama nivel o capa, o sea, n. N es el nivel o la capa. Ahora, cuando tenemos orbitales que tienen el mismo valor de n y L, este se conoce como el subnivel o subcapa. ¿Qué quiere decir? El orbital P, o los orbitales P, porque todavía no sabemos cuántos son, corresponden a un subnivel, ¿sí? Dentro del nivel 2 vamos a tener entonces el subnivel S y el subnivel P. El subnivel S con los orbitales S, el subnivel P con los orbitales P. Ya vamos a ver cuántos son los S y cuántos son los P, eso después. Pero simplemente que un tipo de orbital me da, dentro de un valor energético de n, me da un subnivel. Y esta es la información que nos da el número cuántico del momento angular. Después tenemos el número cuántico magnético. El número cuántico magnético, sus valores dependen de L. Sus valores dependen de L. Entonces, tenemos menos L, pasando por 0 hasta L, esos son los valores que pueden tomar M. Entonces, si L es 0, M es 0. M es 0. No tenemos otra opción, es el orbital S. Ahora bien, si L es 1, o sea, para el orbital P, M puede tomar valores de menos 1, 0 y 1. ¿Y qué me indica esto? Indica la orientación en el espacio. Y también indica que los orbitales P son 3. El que tiene valor de M menos 1, el que tiene 0 y el que tiene 1. Y tiene cada uno una orientación particular en el espacio que ya lo vamos a ver. Ahora, ¿qué pasa si L es 2? Es decir, estamos en presencia del orbital D. Si estamos en presencia del orbital D, M puede tomar valores de menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Es decir, que los valores de M son 5. Tenemos 5 valores de M. Entonces, la orientación del orbital en el espacio la va a determinar M y ya vamos a ver cuál es esa orientación. Por ahora sabemos que los orbitales D son 5, porque tienen 5 valores de M. Los orbitales P son 3, porque tienen 3 valores de M. Vamos a ver cuál es la orientación del orbital en el espacio. Esto, bueno, lo que nos dice que el orbital nos da la región de mayor probabilidad de encontrar el electrón. Esto más o menos lo dice matemáticamente, pero bueno, no es algo que nos interese tanto por ahora. Pero sí, ver esto.
que cuando L es 0, el tipo de orbital es el orbital S, que es un orbital esférico. ¿Mm? Cuando L es 1, tenemos los orbitales P. Los orbitales P tienen en esta forma, fíjense. Una forma lobular a lo largo de los ejes. Del eje X, del eje Y y del eje Z. ¿Mm? Estos son los orbitales P. Para L igual a 1. Luego, para L igual a 2, ¿sí? Tenemos los orbitales D que tienen esta otra orientación espacial y que son 5, porque M toma 5 valores. Menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. ¿Mm? Como les dije, vamos a analizar hasta los orbitales D. Y estas son las formas y la orientación, que depende de L y de M. ¿Mm? Acá de nuevo está más o menos, digamos, para M-1 tenemos un orbital P, el otro P, el otro P, L1, M-1, 0 y 1. Para L2, M-2, menos 1, 0, 1 y 2. Entonces vemos forma y orientación según el valor de L y de M. ¿Mm? Ese es el sentido de giro. No me voy a detener en este experimento que nos permite determinar el sentido de giro, simplemente de decirles que un electrón puede tener un sentido de giro positivo o negativo. ¿Mm? Positivo o negativo, tampoco me interesa cuál es el valor, de dónde sale un medio o menos un medio, pero simplemente es el sentido de giro que tiene el electrón, que puede ser de una o de otra forma. O sea, es positivo, negativo. Bien, acá tienen un poco un resumen de lo que son los números cuánticos y el orbital que le corresponde a cada número cuántico. Es decir, cada número cuántico me va a definir un orbital. Es decir, una zona, mejor dicho, cada uno no, el conjunto de los números cuánticos. Me va a caracterizar un electrón y definir la zona en que el electrón se encuentra. Por ejemplo, con N1, L0, M0, podemos tener 2 electrones. Y el orbital es el 1s. 2 electrones con sentido de giro positivo o negativo. Cuando tenemos en el nivel 2, fíjense, en el nivel 2, L puede ser 0 y 1. Para 0M0 tenemos el orbital 2s, donde puede haber 2 electrones, ¿sí? Uno con un sentido de giro y otro con el otro. Pero también en el nivel 2, cuando L vale 1, y M puede valer menos 1, 0 y 1, tenemos los orbitales 2p. Los orbitales 2p que son 3, ¿sí? Y cada uno de esos 2p, que son 3, podrá albergar 2 electrones con sentido de giro distintos. O sea, hasta acá, ¿qué estamos viendo también? Que cada orbital, es decir, cada zona de mayor probabilidad, cada orbital puede albergar solo 2 electrones con sentido de giro opuesto. Ya sea el orbital 1s, el 2s, el 2p, donde los 2p son 3, el 3s, que es 1, el 3p, que son 3, pero cada uno de esos puede albergar 2 electrones. A ver, para ir entendiéndolo, fíjense, vamos a ver la energía de esos orbitales. Primero estamos con el orbital 1s, ¿sí? Que corresponde a N1, L0, M0. Ese orbital 1s puede tener, volvemos, 2 electrones. Después vamos a nivel 2. En el nivel 2 tenemos la posibilidad de tener 2 orbitales, 2s y 2p, que son 3. Cada uno correspondiente a un valor, es decir, el orbital, el nivel 2 tiene para L0 el orbital 2s, para L1 los orbitales 2p, que como para L1 M es menos 1, 0 y 1, son 3. Luego tenemos el nivel 3 y el nivel 4.
El nivel 3 puede tener tres tipos de orbitales o tres subniveles, y el nivel 4, que tiene 4 tipos de orbitales o subniveles. Pero nosotros, como les dije, vamos a ver hasta los orbitales T. Ahora, si yo considero el átomo de hidrógeno tiene un número atómico 1, tiene un electrón. ¿Dónde va a estar ubicado ese electrón? Va a estar ubicado en el nivel más bajo de energía, y en el orbital que tenga la menor energía. Entonces, la pregunta sería, cuando yo tengo más de un electrón, ¿sí? Como en todos los elementos de la tabla periódica diferentes del hidrógeno, cuando tengo más de un electrón, ¿a dónde van a estar acomodados o ubicados los electrones? ¿Qué les parece? ¿Cómo hago? Si yo tengo el segundo electrón, pónganse que voy al helio, tengo otro electrón, ¿dónde va a estar? ¿Va a estar en el 1s o estará en el 5s? ¿O en el 4d? ¿Qué les parece? En el 2S estaría. En el 2s o bien en el 1s. Recuerden que cada orbital puede tener solo 2 electrones con sentido de giro opuesto, ¿sí? Si acá yo tengo, lo ocupé 1s con un electrón, puedo ocupar con otro electrón que esté en el sentido de giro opuesto. Ahora bien, ¿y por qué fue ahí y no fue al 4p, por ejemplo? No tengo un electrón en el 1s y el otro en el 4p. Porque es el ¿Por nivel qué más les bajo de parece? energía. Por la energía, porque los electrones se van acomodando en el átomo según lo que se llama, que lo vamos a ver en un ratito, el principio de mínima energía. Así se llama, el principio de mínima energía, que significa que cada electrón nuevo se va acomodando en un nivel o en un lugar donde esté más cerca del núcleo, más cómodo, digamos, gastando la menor energía posible. Es como, por ejemplo, cuando ustedes no tienen energía, no tienen la entrada numerada, van a una obra de teatro, al cine, y no tienen, bueno, no sé si tanto al cine, a ver un espectáculo, y no tienen la entrada numerada. ¿Qué van a hacer? Los primeros que lleguen van a ir a la fila 1, van a tratar de ir al centro, de estar lo mejor ubicados posible. Los que vayan llegando van a tratar de estar lo más cerca posible, lo mejor ubicados posible para ver mejor. Y así se va llenando. Es muy raro que entre alguien, el teatro esté vacío y se ubique en la última fila. ¿Sí? Bueno, los electrones hacen lo mismo. Los electrones se van a ir acomodando según cómo estén más cerca del núcleo, lo vean mejor. Entonces, primero van a ocupar el 1s, después el 2s, después el 2p, después el 3s, después el 3p, y acá hay una excepción energética. ¿Cuál es la excepción energética? Que energéticamente el orbital 4s tiene menos energía que el 3d, ligeramente menor. Entonces, primero estos electrones que están van a ocupar todo el 3p, luego van a ocupar el 4s y después el 3d, y después el 4p. Por una cuestión energética del diagrama de energía de los electrones en los átomos polielectrónicos, que tienen más de un electrón. Y esto está de la mano también con el conjunto de los 4 números cuánticos para cada electrón. Entonces, ¿qué pasa? Dijimos que después del 1s vamos al 2s. Entonces, si vamos al 2s, los números cuánticos van a ser m2, l0, m0, s menos un medio o más un medio, no importa que sea más un medio, menos un medio. Lo importante es que cuando venga el cuarto electrón, cambie el sentido de giro. Y este es otro principio que se llama regla de Hahn, que ya la vamos a ver, y que nos dice que un orbital puede albergar solo 2 electrones con sentido de giro opuesto. No puedo tener 2 electrones con el mismo
sentido de giro. Entonces, después de 2s vamos a los 2p. Vamos a los 2p. Entonces, el primer electrón en el 2p va a tener ¿qué números cuánticos? N2, L1, porque es P, M-1, porque es el que está acá más a la izquierda, y S con un sentido de giro. Ahora bien, el segundo electrón del 2p, ¿qué les parece? ¿Dónde lo voy a colocar? A ver si se acuerdan algo así de la secundaria. ¿A En dónde otro voy a espacio colocar? libre. ¿Cómo? No importa el sentido, va a elegir otro espacio libre. ¿Va a elegir otro qué? No te escuché. Espacio libre, no me sale la palabra ahora. Te pasa Otro el... orbital. Claro. Claro, otro espacio. Exactamente, está bien. Estás bien orientado, aunque no están los términos, pero estás bien orientado. Es decir, el próximo electrón se va a ubicar en otro de los orbitales P. Y el próximo en otro de los orbitales P. Y una vez que esté semilleno este subnivel, recién el cuarto electrón va a ir a ocupar un orbital que está semilleno. Y esto también es otra reglita, ¿sí? Que es la llamada regla de Ham, que dice esto. Dice justamente esto, que en un subnivel primero se semillenan todos los orbitales y después va el segundo electrón con el sentido de giro opuesto. Entonces, de nuevo, acá tengo N2, L1 porque es el orbital P, M-1 que es el que está más acá a la izquierda, y S con el sentido de giro opuesto. Y luego continuo, ¿sí? L1, M0, estoy en el medio, sentido de giro opuesto, y después tengo de nuevo N2, L1, M1, porque estoy a la derecha, y con el sentido de giro opuesto. Después que llené los P, fíjense que acá ya estamos haciendo, y sin saberlo, lo que se denomina la configuración electrónica. Es decir, ¿qué es la configuración electrónica? Es el ordenamiento de los electrones en este átomo multielectrónico, cómo yo los voy ordenando. Los voy ordenando teniendo en cuenta el principio de mínima energía, el principio de la regla de Hahn, que los subniveles los semilleno primero, y el principio de exclusión de Pauli, que dice que solo puedo tener 2 electrones en un orbital, pero con sentido de giro opuesto. Esos son los 3 principios básicos que debemos tener en cuenta para escribir una configuración electrónica. Disculpe, profe. Sí. ¿Le puedo pedir que repita esos 3 y los nombres de cada uno que estaba anotando? Sí, de todas maneras, ya en la filmina que viene los definimos bien, pero se llama el principio de mínima energía, la regla de Hahn y el principio de exclusión de Pauli. Pero no lo anotes todavía, espera que ya los vas a tener bien definidos. Espera. Bueno, Un disculpe. Minuto. No, por favor, ni ningún problema. Cuando ustedes consideren que no entendieron y quieren pararme, me paran y explicamos. No hay ningún problema en eso. Pero bueno, espera 2 segundos que ya lo vas a ver escrito en la film. Bueno, y entonces, con estos 3 principios, estas 3 reglas, hago lo que se denomina la configuración electrónica, es decir, ordenar los electrones dentro del átomo. Cuando tengo átomos multielectrónicos que tienen más de un electrón. Bueno, y a cada uno de esos electrones les corresponde un determinado conjunto de estos números cuánticos. Y vemos cómo llenamos el P. Bueno, este es bastante filmina, después ustedes la pueden ir viendo tranquilos, pero ven como del 4S saltamos al 3D, lo llenamos todo, fíjense, después de llenarlo todo, vamos al 4P, y después del 4P recién vamos al 5S, del 5S nos vamos al 4D, pero hasta acá la verdad que ya está, digamos. Cuando llegamos al 5S ya está, no vamos a ver configuraciones electrónicas con más electrones de los que llegan hasta el 5S.
Así que bueno, esto es algo general, pero con que sepan llenar hasta el 5S ya está, ya me conformo. Termino todo para pasar. Y entonces ahí sí vamos a resumir. Pero antes de resumir, vamos a hacer un pequeño parate para resolver esto. ¿Qué me está diciendo? Bueno, se los pasé. ¿Cuántos orbitales tiene el subnivel 2p? Para el subnivel 2p, n es 2, L es 1 porque es P. Para L1 podemos tener M, menos 1, 0 y 1. Y con valores de M, menos 1, 0 y 1, los orbitales son 3. 3. Los 2P son 3. Que son estos, ¿sí? Con esta orientación. Ahora la pregunta es, ¿cuántos electrones pueden existir en el subnivel 3D? En el subnivel 3D. Fíjense, para el 3D que tengo, el nivel es 3, ¿sí? N es 3, L es 2. Acuérdense que para D corresponde L2, ¿está bien? Porque para L0 es el S, para L1 es P, y para L2 es 3. M, ¿qué valores tiene M? M tiene valores de menos 1, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Por lo tanto, los orbitales M son 5. Ahora, cada uno puede contener 2 electrones, por lo tanto, el número de electrones que puede tener ese tercer subnivel será de 10. 2 en cada uno, vamos a los 10 electrones. Entendido esto básico, después ya les digo algo más de configuración electrónica. Pero esto básico se entiende, es decir, cómo vamos calculando, sí, cómo vamos exponiendo o determinando los números cuánticos para cada electrón. Se Sí, entiende re bien, profe. Bueno, entonces, ahora vamos a la configuración electrónica. A ver, esperen un cachito. Sí. La configuración electrónica para el magnesio. El magnesio. Y acá sí vamos a detenernos en los 3 principios que les dije recién. Y vamos a hacer la configuración electrónica para el magnesio que tiene 12 electrones. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir acomodando esos 12 electrones. Según ese principio de mínima energía, ¿qué me dice? De que los primeros electrones tienen que ir en el nivel 1, después vamos a ir al nivel 2, y vamos a seguir según la energía de los orbitales. Según esto, que lo habíamos visto en una filmina anterior. Este es, digamos, llenando en este orden, estamos cumpliendo ese principio de mínima energía. Por lo tanto, colocaremos 2 electrones en 1s, 2 en 2p, en 2s, en 2p, y en 3s, y ahí llegamos a los 12. Ahí llegamos a los 12. Se puede abreviar, pero no me interesa esto de que lo sepan abreviar. Es decir, abreviar es colocar, colocar el símbolo del gas noble más cercano y agregarle los electrones que le faltan. Pero como vamos a ver configuraciones electrónicas de átomos con pocos electrones, esto yo no se los voy a pedir. Bien. Ahora, yo les pregunto, acá hicimos la configuración electrónica, usamos el principio de mínima energía. También tenemos que tener en cuenta el principio de la regla de Hahn, que acá no la pudimos ver, pero la regla de Hahn, que me está indicando cómo lleno los orbitales P. Los orbitales P, si yo hago las casillas cuánticas, que ya las vamos a ver, primero voy a llenar los orbitales P, todos con un electrón, y después con el segundo. Ese sería el principio de
la relejan. Y el principio de exclusión de Pauli, que me dice que en un orbital no puedo tener más de 2 electrones. Y esto es con sentido de giro opuesto. Ya lo vamos a reforzar de todas maneras. Ahora, esta otra pregunta. ¿Cuáles son los números cuánticos del último electrón para el cloro? Estos ejercicios son ejercicios típicos de parcial, por eso yo se los pongo acá como ejemplo. El cloro. ¿Qué número atómico tiene el cloro? El cloro tiene el número atómico 17, o sea que yo tengo que ubicar en esa configuración electrónica 17 electrones, ¿sí? En este orden de llenado, según el principio de mínima energía. Según este orden de llenado, la configuración sería esta. Tendría los 2 electrones en 1s, después tendría los 8 en el nivel 2, y los 7 que restan en el nivel 3. 2 en S y 5 en P. Dice, ¿cuáles son los números cuánticos del último electrón? Bien, el último electrón está en P. Bueno, primero está en un nivel 3, o sea que N es 3. Luego está en un subnivel P, o sea que L va a ser ¿qué? 1. 1. L va a ser 1. Y M puede ser menos 1, 0 o 1. Si yo considero de izquierda a derecha, M podría ser 0, ¿sí? Menos 1, 0, 1, luego menos 1, y luego 0. A ver. Vamos a ver acá cómo está resuelto. Pero bueno, Profe, fíjense. ¿Sí? ¿puedo hacer una pregunta? Disculpe. Sí, sí. Si en el último nivel, en el 3P, tenemos 2 electrones nomás, ahí solo Sí. M puede ser menos 1 y 0. No, en realidad no. En realidad, si vos me decís el último electrón y solo tenés 2 electrones, sí, yo te diría, bueno, M0. Pero la verdad que podría ser, porque no hay un orden, es decir, vos podés empezar llenando de derecha a izquierda, por ejemplo, y nadie te va a decir que está mal. Como regla general, decimos, bueno, llenamos el de la izquierda, el del centro, el de la derecha, y después volvemos con el de la izquierda, el centro y la derecha. Pero vos podrías llenar el de la derecha, el del centro, el de la izquierda, después el de la derecha. O sea que no es, si vos me pones, si yo te digo tengo 2 electrones, el último yo te diría M0, pero si vos pones M1, está bien, porque es una posibilidad. Los orbitales P son 3. Entonces es una posibilidad, vos podría estar en cualquiera de esos 3. ¿Sí? Lo que sí estaría mal, que vos me pusieras 2 electrones en un orbital P y los otros 2 orbitales P vacíos. Eso sí, por la regla de Hahn estaría mal. ¿Se entiende la respuesta? Sí, sí. O sea que si nos piden los números, ponemos M menos 1, 0 y 1. Nada más. Claro, las posibilidades son esas. ¿Sí? Si yo te pido el número cuántico de uno de los electrones, de uno solo, ¿sí? Vos me decís N3, L1, y M podría ser menos 1, 0 o 1. Podría ser. Y M también podría ser para un positivo o negativo. ¿Se entiende? Pero Sí, profe. podrían ser las 3 posibilidades. No nos vamos a encasillar a que sea una. Pero sí, por ejemplo, si, repito, voy a ser insistente con este, si en P solo hay 2 electrones, si en P solo hay 2 electrones, y vos me decís, para uno de los electrones, M es menos 1. Para el otro podría ser 0 o 1. Pero nunca me podés decir que para los 2 electrones, M es menos 1. ¿Se entiende la diferencia? Sí, sí. ¿Mm? Muchas gracias. Bueno. A ver, esperen un segundito porque a mí me parece que me salte algo, la verdad. Sí. No sé por qué, pero
me salté algo de acá. Sí, profe, desde ahí se pasó una filmina. Cuadrito. Eso Sí, con razón que no les podía, no les encontraba los... Bueno, o sea, lo vimos todo, pero vamos a volver rápidamente. No sé por qué paso, salto, la verdad que no tengo ni idea por qué pasó esto. Ustedes capaz que sepan mejor que yo, pero bueno, vamos a hacer un repaso rápido. O sea, lo hemos visto todo, pero lo vamos a ver ahora escrito. Este es el orden de cómo se llenan. Primero el 1S, el 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, que se denomina orden de las diagonales, pero bueno, como ustedes lo sepan o hasta lo pueden tener escrito, cuál es el orden, no me interesa. Siempre sepan que como no vamos a llegar a más del 3D, va a ser 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, antes va 4S y después el 3D. Y ahí vamos a quedar nosotros. O sea, profe, serían por el orden de las flechas. El Claro. que primero le lleva la flecha está. Exacto, por eso 1S, 2S, 2P, y del 2P la flecha va al 3S. Después seguimos con 3P, y del 3P la flecha va al 4S. ¿Sí? Después el 3D. Después del 3D la flecha va al 4P. El orden lo tienen acá, pero como les digo, hasta como mucho vamos a llegar hasta el 3P. Hasta acá. Y lo pueden tener anotado, es decir, esto no necesariamente lo tienen que saber de memoria. Bien, entonces, esos 4 números cuánticos nos permitían identificar, como les dije, al electrón, completamente el electrón en un átomo, ¿sí? Cuando yo tengo un electrón, si está en una zona 2s, tiene ese conjunto de los 4 números cuánticos, N2, L0, M0, y S que puede ser un medio o menos un medio, es decir, que en un orbital podemos tener solo esos 2 electrones. Y ese conjunto de 4 números cuánticos me dicen a dónde vive ese electrón, de alguna manera. En qué zona del átomo tengo más probabilidad de encontrarle. Acuérdense que por el principio de incertidumbre no podemos saber exactamente la posición y el tiempo en el que se encuentra en ese lugar, pero sí es la zona con mayor probabilidad de encontrarlo. Entonces, en la configuración, como les dije, nos dice cómo se distribuyen los electrones. Y cuando tengo el primer electrón, va a ir a ese número cuántico primero, que es el primer orbital, el primer nivel, que es el N, el primer orbital o subnivel, que es el S, con un electrón, si es que estamos en el caso del átomo de hidrógeno. El diagrama de orbital o el diagrama de casillas cuánticas es este, es decir, una casilla donde coloco un electrón con un sentido de giro. Y acá es lo que yo les decía, que el principio de exclusión de Pauli, que yo no puedo colocar un segundo electrón con el mismo sentido de giro. Entonces, cada electrón en el átomo tiene sus propios números cuánticos. No pueden existir 2 electrones en el átomo con los mismos valores. Por lo menos se tienen que diferenciar en el sentido de giro. En el orbital pueden existir 2 electrones, pero con estos espines opuestos. ¿Qué quiere decir? En el caso del helio, donde ya tengo 2 electrones, esto está mal. Esto está mal. En cuanto a casillas cuánticas, ¿sí? Puede haber 2 electrones en ese orbital, pero con sentidos de giro opuestos. Es como decirles en un teatro, no debería haber 2 personas con el mismo número de entrada. Porque el número de entrada, que sería en este caso el número de los 4 números cuánticos, me estarían indicando a dónde se puede sentar el electrón. Y no puede haber 2 en el mismo lugar. Ese es el principio de exclusión de Pauli. Bueno, esto lo pasamos por alto porque el paramagnético diamagnético no nos interesa en este momento. Y acá están enumerados los principios que les decía. El de mínima energía,
que va en función de la energía que tienen los orbitales, 1s, sigue el 2s, sigue el 2p, el 3s, el 3s, el 3p, el 4s y después el 3d, y así. El principio de máxima multiplicidad, que en realidad es la regla de Hahn, ¿qué es? Bueno, que es cuando voy a llenar un subnivel, primero los semiocupo y después los termino de ocupar, y el principio de exclusión de Pauli, que dice que no podemos tener dos electrones en el mismo orbital con el mismo sentido de giro. ¿Mm? Entonces, los electrones se colocan siguiendo el criterio de mínima energía, se llenan primero los orbitales con menor energía. ¿Mm? La regla de Hahn, cuando ese nivel tiene varios orbitales o en un subnivel, primero vamos colocando los electrones desapareados, o sea, primero semillenamos el subnivel y después va el segundo electrón. Y, bueno, esto no nos... Y bueno, y después el principio de exclusión de Pauli, que ya lo enunciamos antes, que en un orbital no podemos tener dos electrones con sentido de giro, del mismo sentido de giro. ¿Mm? Ahora sí creo que logramos volver, que no sé por Profe, qué. no entendí bien lo Esto del sucede. máximo de multiplicidad. O sea, si hay Sí, dos con la misma energía, ¿se llena de a uno en cada uno, se reparten igual? claro. Es decir, cuando vos tenés el subnivel, por ejemplo, el subnivel 2P, tenés el subnivel 2P. Entonces, ¿vos qué vas a hacer en ese subnivel? Van a hacer ejercicios prácticos en todas maneras. En ese subnivel 2P, como recién decía tu compañero, preguntaba, y ese subnivel 2P tiene dos electrones, porque ahí terminó la configuración electrónica. ¿Qué voy a hacer? No puedo poner dos electrones en el mismo orbital. Primero voy a colocar un electrón en cada orbital 2p, es decir, voy a semi-ocupar ese orbital 2p, y después voy a ir colocando el segundo electrón. Es decir, primero se colocan desapareados, ¿sí? Y cuando todos esos orbitales 2p están semi-llenos, recién después va el segundo orbital. Es decir, como dice acá, no se coloca un segundo orbital en uno de dichos orbitales hasta que todos los orbitales de la misma energía, o sea, del mismo subnivel, estén semi-ocupados. ¿Se entiende? Sí, o sea que primero los lleno la mitad, todos los orbitales son Exacto. iguales, y después los Ujú, termino de llenar. exactamente. Hablamos de subnivel, para que no sea más fácil hablar, hablamos de subnivel S, subnivel P, subnivel D. Es decir, cuando yo voy a llenar el subnivel P, primero tienen que estar todos los orbitales semiocupados y después los termino de llenar. Cuando voy a llenar un subnivel D, primero voy a llenar todos los orbitales de ese subnivel D con un electrón, los voy a semiocupar y después los termino de llenar. Eso sería más fácil, digamos, hablemos de semiocupación de los subniveles. Ahora sí, bueno, y después esto que ya lo hicimos entonces, estos ejercicios. De todas maneras, ejercicios de configuración electrónica y números cuánticos seguramente van a ser el lunes. Así que bueno, ahí van a poder ir entrenándose en esto, en hacer las configuraciones electrónicas y determinar los números cuánticos que corresponden a esas configuraciones electrónicas. ¿Quedó más o menos claro? Yo sé que por ahí es como que agarrado con pinzas y necesitan el práctico, necesitan ejercitarse para terminar de entenderlo. Pero bueno, más o menos, a grosso modo, ¿hay alguna duda? ¿No? Bueno, Profe, ¿se entiende? ¿se entiende? Bueno. Para terminar de redondear la idea, vamos a ir a tabla periódica. En realidad, ¿por qué?
¿Por qué en todo caso vamos a intentar empezar con tabla periódica? Está muy relacionado con la configuración electrónica. Es decir, en la tabla periódica que ustedes ven, el lugar que ocupa cada elemento depende de su configuración electrónica. Entonces vamos a ir reforzando los conceptos de configuración electrónica ahora, viendo tabla periódica y las propiedades periódicas de los elementos. Yo no sé, ustedes tomen la tabla periódica, por favor, les pido ya que a partir de ahora todos tengamos la tabla periódica en la mano, y van a ver que en la tabla periódica en algunas tienen las configuraciones, en cada cuadradito, donde en cada cuadradito tienen el símbolo del elemento, entre las distintas características que tienen muchas tablas la configuración electrónica que corresponde a ese elemento. Porque justamente la configuración electrónica de cada átomo, de cada tipo de átomo, me determina cuál es su posición en la tabla periódica. Entonces, bueno, vamos a ver ahora eso para que terminemos de entender. Y entonces, ahora, a ver, voy a cerrar esto. A ver qué estoy cerrando. Bien. Y vamos a tabla periódica. Bueno. ¿Qué es la tabla periódica? La tabla periódica es el ordenamiento de todos los átomos, todos los átomos de los elementos, conocidos y no conocidos, en la tabla periódica en función de algún parámetro. En función de algún parámetro, ¿por qué? Porque los físicos en esta época, llegando al 1900, ya se conocían algunos elementos. Entonces, ¿qué quisieron encontrar? Quisieron encontrar cómo podían variar las propiedades de esos elementos de forma periódica. De forma periódica. Es decir, no de forma aleatoria, sino ver de encontrar alguna regla. De encontrar de alguna forma que una propiedad, como por ejemplo el radio, por decirles, ver cómo variaba periódicamente, cómo iba creciendo o decreciendo sucesivamente y no con valores aleatorios. O sea, dijeron, bueno, debe haber algún parámetro que permita ordenar los elementos para que ciertas propiedades, como el radio, por ejemplo, vayan creciendo o decreciendo paulatinamente en forma periódica. Entonces, lo principio que hicieron para ver si encontraban esta periodicidad es ordenar en función de la masa atómica. Eso fue lo primero. Entonces, Mendeleev y Meyer publicaron un ordenamiento de estos elementos similar a lo de la tabla periódica, pero en función de la masa. No del número atómico, sino en función de la masa. Y encontraron cierta periodicidad, pero también encontraron varias excepciones a esa periodicidad. Es decir, como que había algo en la masa que no funcionaba. Entonces, posteriormente, después del 1900, Mendeleev hace un nuevo ordenamiento en donde ordena estos elementos, pero ahora no en función de la masa, sino en función del número atómico, en función del número de protones. Se pudo hacer después del 1900, es decir, después que se descubrieron los protones. Hasta tanto no se habían descubierto los protones, acuérdense cuando se descubrieron los protones, hasta tanto no se habían descubierto los protones, no había forma que los físicos pudieran realizar un ordenamiento en función del número atómico. Y el ordenamiento fue en función de la masa, que sirvió mucho, pero, como les digo, tenía algunas irregularidades. Esas irregularidades se subsanaron cuando los elementos se ordenaron en función del número atómico, es decir, en función del número de protones. Y esa es la tabla periódica que conocemos hasta la actualidad, es decir, un ordenamiento de todos los elementos conocidos, ya sean naturales, ya sean sintetizados artificialmente, y no conocidos, pero en función del número atómico, o número de protones. Entonces, acá tenemos una tabla periódica, justamente ya ordenados los elementos en función del número atómico, y a fin ilustrativo, nada más, para que ustedes vean que los colorcitos me
están indicando cuándo se fueron descubriendo los distintos elementos, ¿sí? Los distintos elementos. Fíjense que hasta hace pocos años se descubrieron algunos elementos o se sintetizaron en laboratorio algunos elementos. Pero bueno, pero el ordenamiento ya está prefijado, ¿m? Y solo quedan huecos o espacios por llenar. El 117, por ejemplo, se descubrió, se sintetizó artificialmente en el 2018, me parece, o algo así, mal no recuerdo, lo pueden buscar, cuál fue uno de los últimos elementos descubiertos que fueron llenando estos huecos. Y esto fue en 1913. Entonces, ¿qué descubrió? ¿Qué enunció con esta ley periódica? Que si los elementos se iban acomodando, ordenando en función del número atómico, había ciertas propiedades que variaban periódicamente. Dado ya este ordenamiento, esta tabla, que ustedes pueden ver, que tienen en sus manos, lo que vamos a ver ahora es decir, bueno, a ver, ¿cuáles eran esas propiedades periódicas? Y eso es lo que vamos a estudiar ahora. ¿Cuáles son esas propiedades periódicas? O sea, esas propiedades que van variando continuamente o paulatinamente en función de la masa. Perdón, corríjanme, en función del número atómico, no de la masa. Ya ahora es en función del número atómico. Bien. Como yo les dije, antes de ir a enumerar esas propiedades periódicas, ustedes van a ver de que este ordenamiento en función del número atómico también determina la configuración electrónica, o a la inversa. La configuración electrónica determina la posición en la tabla, o la posición en la tabla determina la configuración electrónica. Es uno con el otro. ¿Y qué pueden ver en una tabla periódica? Sin conocer nada todavía. Solo que los elementos están ordenados en función del número atómico. Lo que podemos ver es si comenzamos a indagar un poco. Bueno, antes que nada definirles qué es grupo y qué es período, ¿no? ¿A qué llamamos grupo período? Para ponernos de acuerdo para poder determinar qué vemos. El período le vamos a llamar a las filas. El período le vamos a llamar a las filas. O sea, todo el periodo 2, el periodo 3, el periodo 4, son las filas horizontales. Y el grupo son las columnas, las verticales. El período, ¿qué me está determinando en realidad? Según la configuración electrónica. Ahora vamos a tratar de relacionar grupo y periodo con la configuración electrónica. Lo que me está diciendo el periodo es que todos los elementos que se encuentran en el periodo 2, sus últimos electrones se encuentran en el nivel 2, en el nivel energético 2. O sea que todos estos átomos, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, tienen los últimos electrones, llegan, o esa configuración electrónica llega hasta el nivel 2. No hay electrones en el nivel 3. Si hay electrones en el nivel 3, ya el elemento va a estar ubicado en el periodo 3. Esto nos está diciendo el periodo. Entonces, si yo tengo un elemento como el sodio en el periodo 3, ¿qué quiere decir? Que el nivel 2 está lleno con electrones y que tengo un último electrón en el nivel 3. Ahora bien, eso es un poco, estamos relacionando con configuración electrónica. Podemos ajustar un poquito más e ir más en detalle, observando ¿qué? Observando que si ahora vamos en un grupo, es decir, en una columna, todos los elementos de una misma columna, fíjense que tienen la configuración electrónica de ese último nivel igual. Fíjense, si yo voy a este grupo 1, tenemos grupos, ¿cuántos grupos tenemos? Tenemos del 1 al 17.
Si voy a este grupo 1, en este grupo 1 tengo un electrón en S, en todos. Ya sea que en el nivel 2, en el 3, en el 4, en el 5, en el 6, pero hay un electrón en S. Es decir, que la configuración electrónica del último nivel es la misma para el grupo 1. Es la misma para el grupo 2, donde ya tenemos 2 electrones en S, en cualquiera sea el nivel o período. Nivel lo equiparamos a período, período lo equiparamos a nivel. ¿Está? Entonces en el grupo 2 tenemos 2 electrones en el último nivel. Si vamos al grupo 13, o 3A, ya vamos a ver cuál es la diferencia en estas letras. ¿Qué vemos? En este grupo 3A o 13, tenemos en todo el grupo, cualquiera sea el periodo, 3 electrones en el último nivel. 3 electrones en el último nivel. En el grupo 4, tenemos 4 electrones en el último nivel. En el grupo 5, 5 electrones en el último nivel. En el grupo 6, 6 electrones en el último nivel. Fíjense que siempre 2 en S y se van aumentando en P o incrementando electrones en P. En el grupo 7, 7 electrones en el último nivel. Y en el grupo 8, 8 electrones en el último nivel. ¿Por qué estoy hablando de, y acá tengo una letra? ¿Qué indica esa letra? La letra A, o sea, ustedes van a ver dos formas de enumerar los grupos. O directamente de corrido, ¿sí? O directamente de corrido, o diferenciando con letras. Las letras diferencian dos tipos de materiales, de elementos distintos, perdón, o una clasificación, que es la clasificación en la que se denominan elementos representativos o elementos de transición. Los elementos representativos que están indicados con el número, con la letra A, y son los bloques más altos. Los bloques más altos, fíjense, el de la izquierda y el de la derecha, ¿sí? Pero los bloques más altos. ¿Qué características tienen estos elementos representativos? Que en esa configuración electrónica del último nivel que hemos ido viendo, ¿sí? Esos últimos electrones se encontraban, ¿se acuerdan? Lo ven acá, en el orbital S, con un electrón en S, 2 electrones en S, o bien 2 en S y 1 en P, 2 en S y 2 en P, es decir, que los últimos electrones, o el último electrón, se encuentra o en un orbital S o en un orbital P. Y eso hace que estos elementos se clasifiquen como representativos. En realidad, ¿qué son los elementos representativos? Es una cuestión, también es una cuestión de definición. Los elementos representativos que se indican en general con la letra A es una convención. Lo que les quiero decir es una convención. Son aquellos en donde el último electrón se encuentra en un orbital S o en un orbital P. ¿Qué pasa con los que están acá en el medio? Los que están acá en el medio, el bloque más bajito, se denominan elementos de transición. ¿Por qué elementos de transición? Porque fíjense que en el último nivel, el último electrón está ubicado en un orbital D. ¿Por qué? Porque acuérdense, ¿se acuerdan cuando N era 3? En el nivel 3 primero llenaba el 3S, después llenaba el 3P, que serían todos estos, iba al 4S, donde tengo el potasio y el calcio, y después del 4S pasaba a llenar el orbital 3D. Me bajaba de nivel y llenaba todo el 3D. Bueno, ¿sí? Esta característica se lleva a llamar a estos elementos como elementos de transición. Es decir, en la configuración electrónica se está llenando un nivel anterior, que en este caso es el 3D, para después seguir con el 4P, con el galio, el germanio, el arsénico.
¿sí? Esos son los que se denominan elementos de transición, que son el 3, 4, 5, 6 hasta el 12, y que también se indican con la letra B. Acá tengo un electrón en D, 5 electrones en D, hasta los 10 electrones en D, y después voy a pasar al 4P. Después voy a pasar a llenar ya el 4P. Por eso, entonces, los representativos son el bloque de la izquierda y de la derecha, donde el último electrón se encuentra en un orbital sp, y los de transición son justamente los del centro, donde estoy llenando orbitales D antes de pasar a los P del nivel siguiente, donde me bajé a terminar de llenar los D, aunque no correspondan a ese periodo. ¿Se entiende esto hasta ahora? Fíjense cómo el armado de la tabla periódica condice perfectamente con cierra con la configuración electrónica. Y cómo se acomodan los electrones en el átomo. Entonces, esto hace justamente que haya ciertas propiedades que varíen periódicamente. Bueno, estos son de transición interna, pero no los vamos a ver. Bueno, acá están justamente los colores, me están indicando los tipos de átomos. Por ejemplo, fíjense que en el bloque representativo de la izquierda son los metales alcalinos y los alcalinos térreos. El bloque representativo de la derecha, en el grupo 7 son los llamados haluros o halogenuros, el grupo 8 son los gases nobles o inertes, los violetas los de transición. Después, otra cosa que vamos a ver, pero la vemos cuando veamos las propiedades periódicas, que a la izquierda tenemos los metales, ¿sí? A la derecha tenemos los no metálicos, los no metales. El carácter metálico, fíjense, esta diagonal acá, nos divide lo que es el carácter no metálico, los no metales, de los metales, de todos los metales, de todos los de izquierda son metales, y esta escalerita acá nos divide los metales de los no metales, que son estos más naranjitas, pero ese carácter metálico sí lo vamos a ver cuando veamos propiedades periódicas, porque tiene una explicación de por qué es así. Hasta ahora, ¿qué hemos hecho? Entonces, presentarles la tabla periódica y decirles cómo están ubicados los elementos en esa tabla periódica, sin ver todavía propiedades periódicas. ¿Alguna duda hasta acá de cómo están acomodados los elementos para que podamos pasar a propiedades periódicas? ¿Profe? Ahí está. ¿Sí? Sí, sí. Pregunta un compañero Leandro por el chat, dice, ¿puede repetir cuáles son los representativos y los de transición y por qué? Bien. Acuérdense lo que les dije del chat, por favor, pregúntenme, si no yo no lo estoy viendo al chat, pregúntenme con voz y con cara, porque no estoy viendo el chat. Pero bueno, los representativos, como dije, son aquellos elementos, el bloque más alto de la izquierda y más alto de la derecha, en donde los últimos electrones en la configuración electrónica se encuentran en un orbital S, estos de la izquierda, o en un orbital P, en estos de la derecha. En cambio, los elementos de transición son aquellos en los cuales el último electrón fue a un orbital D. El último electrón está ubicado en esa configuración electrónica en un orbital D. Siempre en un orbital D anterior al correspondiente a ese periodo. Por ejemplo, en el periodo 4, tengo los elementos de transición, son aquellos en donde estoy llenando, ¿sí?, los 3D, por ejemplo. ¿Estamos? El que preguntó. Estamos, profe, gracias. Bueno. Sí, profe, gracias. Profe, no es una Sí. duda como tal, pero Sí. me estaba intentando acordar qué significaban los colores de los símbolos, de las siglas. ¿Eran el estado en el que se encuentra la temperatura ambiente? Depende, a ver. En
este caso es que depende. Depende de la tabla periódica que vos tengas. En este caso está en función del carácter metálico, de gases nobles, metales alcalinos, alcalinos térreos. Depende. En algunas tablas periódicas es el estado de agregación. Pero la tabla periódica te lo tiene que decir. Es decir, no hay una regla, digamos, clara para eso, digamos. Por ejemplo, en los míos tengo, en mi tabla, los representativos en amarillo y los de transición en verde, y no tengo otro color más, no tengo otra cosa más. Entonces eso depende de cómo esté tabulado. En este caso está por carácter químico. Metales alcalinos, alcalinos térreos, gases nobles, ¿sí? No sé vos en tu tabla qué colores tenés. Por No, eso profe, te digo, disculpe. Me refería al color de la fuente. Hay algunos que están en blanco, otros que están en azul. Ahí el hidrógeno está en fucsia. Color de las letras. Sí. Las letras. Pueden ser que en este caso sean los gases, ¿sí? Los que están en fucsia son los gases. Los negros son los sólidos y los azules los líquidos. Sí, viéndolo así, la verdad es que no en este caso, digamos, pero no es que sea una regla, quiero decir, ¿no? Depende de la tabla, cómo lo tabulo. En este caso sí, fíjate que los gases están en fucsia, porque ahora viéndolo, todos los que están en fucsia son gases, son líquidos los que están en azul, y los que están en negrita son sólidos. Si me pongo a verlo, sí, es así. Bueno, estamos entonces. Pero como te digo, no hay una regla general, depende de la tabla periódica. Gracias. Bueno, lo que vamos a ver también son dos conceptos antes de llegar a las propiedades periódicas, y que es la formación de iones, ¿sí? Y lo que es la carga nuclear. Capaz que tengamos que llegar acá porque hasta acá porque es mucha información junta. Pero bueno, quiero que quede claro primero, ¿cómo se forman los iones? ¿O qué son los iones? Los iones son especies con carga positiva o negativa que se formaron a partir de un átomo que perdió o ganó electrones, ¿sí? En el caso de un cation se trata de un átomo que perdió electrones. Y en el caso de un anión, se trata de un átomo que ganó electrones. Ahora, ¿quiénes ganan y quiénes pierden? Esto lo vamos a ver mejor cuando veamos configuración electrónica. Pero por acá, por ahora, les puedo decir que los del grupo 1, los del grupo 2, los del grupo 3 y los del grupo 4 tienen mayor tendencia a perder los electrones. Es decir, los metales tienen más tendencia a perder los electrones, ¿sí? Los alcalinos térreos, el aluminio, que es metal, tienen más tendencia a perder electrones y transformarse en cationes. En cambio, los no metales son los que tienen más tendencia a tomar electrones y transformarse en aniones. Siempre tratando de adquirir la configuración del gas noble más cercano. Porque al adquirir la configuración del gas noble más cercano, se encuentran en un estado más estable. Justamente esa es característica de los gases nobles, los del grupo 8, que son inertes químicamente. Es decir, que son inertes químicamente, es decir, que tienen una baja reactividad química porque son muy estables. Entonces, tanto en la formación de iones de aniones como cationes, como en las uniones químicas, que ya vamos a ver, los átomos tienden a acercarse a la configuración de ese gas noble más cercano porque tienden a adquirir una mayor estabilidad. Entonces, los metales tienden a perder electrones para adquirir la configuración de ese gas noble más cercano, y los no metales tienden a tomar electrones.
Cuando veamos las propiedades periódicas, van a encontrar por qué esto es así. Entonces, cuando se pierden electrones, tenemos cationes que pueden tener una carga positiva, o 2 o 3. Y los aniones que pueden tener una carga negativa, o 2 o 3. Bueno, entonces acá fíjense, los metales tienden a formar estos cationes con +1, con +2, con +3. Los no metales tienden a tomar electrones con -1, -2 o -3. Bueno, el átomo se transforma en un cation, los electrones son, bueno, eso es lo que estamos viendo, ¿no? En el caso de los elementos de transición, los elementos acá, para formar los cationes, cuando en los representativos para formar los cationes retiramos electrones de S o de P, en los de transición se retiran electrones de D. Pero bueno, esto no es algo que interese mucho en este tema, pero simplemente que sepan que los metales pierden electrones y los no metales ganan electrones, para adquirir la configuración del gas noble más cerca. Un concepto, y este concepto es importantísimo, y aunque sea el último concepto que vamos a ver, quiero para la clase que viene, aunque sea, lo memoricen. A este concepto que es importantísimo porque es el concepto que me va a determinar todas las propiedades periódicas y que va a ser la explicación de todas las propiedades periódicas, la explicación que yo quiero que utilicen para justificar. ¿Y qué es la carga nuclear efectiva? En realidad el concepto es bastante simple, pero cuesta asimilar. La carga nuclear efectiva es la carga real, efectiva, por eso es efectiva justamente, que es como la sensación térmica, si se los quiero explicar así muy burdamente. Es la carga efectiva, que es positiva, que siente el electrón, que en realidad es la carga real que tiene el núcleo menos una constante que se denomina constante de apantallamiento. ¿Qué les quiero decir? Vean ustedes, por ejemplo, el sodio, ¿sí? El sodio. Fíjense que el sodio, en el grupo 1, en el nivel 3, el sodio tiene, ¿cuántos electrones tiene en el último nivel? Según la configuración, o también se pueden fijar en la tabla periódica. ¿Cuántos electrones tiene el sodio en el último nivel? 1. 1. Bien. ¿Y cuál es la carga del núcleo? ¿Cuál es la carga del núcleo? La carga real. La carga del núcleo es 11, porque hay 11 protones, ¿sí? La carga es 11, hay 11 protones. Pero sin embargo, ese electrón del sodio no siente a los 11 protones, no los ve en su totalidad los 11 protones. ¿Por qué? Porque están apantallados, esos 11 protones, están apantallados por todos los electrones que se encuentran en el nivel 1 y en el nivel 2. Eso es lo que denominamos constante de apantallamiento. Es decir, cuando tengo los niveles llenos, esos niveles llenos actúan como de pantallas para el núcleo. Es como si ustedes tienen un velador sin la pantalla, y ahí ven la luz completa. Pero cuando colocan la pantalla, la luz se atenúa, ¿sí? No ven exactamente la misma intensidad. La luz se atenúa. Bueno, los electrones internos, es decir, los electrones que están en estos niveles que están ya todos llenos, como por ejemplo si yo estoy en un nivel 3, todos los electrones que están en el nivel 1 y en el nivel 2 actúan de pantalla. De pantalla, tapan al núcleo. Es como que tapan la lámpara. Y ese último electrón, que está en 3s, en realidad no ve la carga completa, sino ve la carga apantallada por los electrones internos.
¿Mm? Eso hace que la carga nuclear efectiva para el caso del sodio, a pesar de que la real es 11, en los niveles anteriores, en los niveles internos, tenemos 10 electrones que hacen de pantalla. Entonces la carga efectiva termina siendo 1. Termina siendo 1. ¿Por qué? Todos los que están en el nivel 1 y 2 hacen de pantalla. Entonces, la pantalla, ¿quiénes las hacen? ¿Quiénes la hacen o quiénes la protagonizan esa pantalla? Los electrones internos. Los electrones que están en niveles completos internos. ¿Sí, Juan Pablo? ¿Cuál es la duda? La última capa, solo consideramos como el set efectivo los electrones de la última capa, ignoramos los demás. Sí. Déjame terminar y vas a ver qué es lo que estás ignorando. En realidad no son los electrones. Entonces, pero sí, va por ahí la cosa. Es decir, en niveles internos tenemos 10 electrones. Para el caso del sodio, la carga efectiva realmente va a ser más 1. La que va a haber va a ser más 1, porque estos 10 electrones están tapando, ¿sí? 10 protones. Ahora, pásate al magnesio. En el magnesio tenemos una carga nuclear de 12, ¿sí? Tenemos un protón más. ¿Está bien? Pero los electrones internos siguen siendo los mismos. Siguen siendo los mismos, ¿sí? Que son los que apantallan. Los electrones internos son los que apantallan. Siguen siendo los mismos, porque entre el nivel 1 y 2 hay 10. Y sigue siendo los electrones internos 10. Entonces ahora la carga efectiva, ¿sí? La carga efectiva ya ahora no es 1, sino que es 2, ¿sí? Porque tengo un protón más en el núcleo, pero el apantallamiento sigue siendo el mismo. Entonces ahora la carga efectiva, nuclear efectiva para el magnesio es 2. Para el aluminio, en el aluminio se agrega un protón, también un electrón, ¿cierto? El apantallamiento sigue siendo el mismo. Entonces la carga que ven esos electrones del último nivel aumentó a 3. Si seguimos con el silicio, silicio del set es 14, tenemos la misma apantallamiento, pero la carga que ahora va a haber el núcleo es 4. Es decir, la carga nuclear efectiva va a ir aumentando en un periodo, porque el apantallamiento que hacen los electrones de niveles internos sigue siendo el mismo. ¿Se entiende eso? Porque, como les digo, esto afecta a todas las propiedades. Afecta a esto. ¿Se entiende hasta ahí? ¿O explicamos de nuevo? ¿Y esa base, profe, cómo se determina? Esa base, en realidad a mí tanto no me interesa, pero esa base 10, ¿cómo se determina? En el nivel 1, ¿cuántos electrones puedes tener de máximo? 2. En el nivel 2, ¿cuántos electrones tenés como máximo? 8. ¿Sí? O sea que entre el nivel 1 y el nivel, imagínate, en estos niveles llenos, hay 10 electrones. O sea, se determina por la configuración electrónica. Cuando yo hago la configuración electrónica para el magnesio, tengo 1s2, 2s2, 2p6 y 3s1. Entre 1s2, 2s2 y 2p6 tengo los 10 electrones. Así se determina, o sea, es la cantidad de electrones que tengo en los niveles anteriores. Profe, ¿Se entiende? una consulta Sí. nomás. Para los elementos de transición es lo mismo, digamos. Sí, Es lo sí, mismo. para los Bien, elementos de transición es lo mismo, sí. gracias. De todas maneras, sí, pero sí, es lo mismo. Entonces, profe, la Sí. base para el potasio, por ejemplo, sería 18. Para el potasio, claro, porque tenés 10, era 10 para el potasio, claro, es 18. Para todo el periodo 4 es 18. Para todo el periodo Genial, 4. gracias. Pero, en realidad, la verdad, que no me interesa el número. No vamos a hacer ningún cálculo ni nada.
Lo único que en este punto ese número sirve para que aprendan de aprehender con H, tomen este concepto, que es el que la carga nuclear efectiva, la carga que realmente sienten los electrones del último nivel, va aumentando de izquierda a derecha en un periodo. Ese es el concepto que tienen que asimilar. En un periodo, ¿sí? En un periodo, la carga nuclear efectiva que realmente siente esos electrones que están en el último nivel, se ve aumentada. ¿Y por qué les digo que es muy importante? ¿Qué va a pasar con esos electrones externos cuando aumenta esa carga nuclear? Es lo mismo que los electrones del último nivel estén atraídos por una carga de +1 a que estén atraídos por una carga +4. No, profe. ¿Es lo mismo? ¿Qué va a pasar entonces? Los electrones que están más a la... ¿Cómo? Que se pueden, como si fuera, escapar del átomo o pueden ser compartidos de dos, que así como se fueron los enlaces. Sí, pero antes de llegar al enlace, ¿qué podemos decir? ¿Cuáles electrones externos van a estar más atraídos? ¿Los de elementos que están a la derecha o los de elementos que están a la izquierda? ¿Cuáles electrones van a estar más atraídos al átomo? En un mismo periodo, ¿no? Mira un periodo. ¿A la izquierda? A la derecha. A la derecha. Si yo aumento la carga nuclear efectiva, los electrones que están más a la derecha tienen más carga nuclear efectiva. Entonces van a estar más atraídos, ¿sí? Mientras que el sodio tiene una carga efectiva de 1, el silicio tiene una carga efectiva de 4, y el fósforo de 5, el azufre de 6. O sea que los electrones en el azufre van a ver una carga mayor. Y si ven una carga mayor, van a estar más atraídos, ¿sí? Y si están más atraídos, van a estar más cerca del núcleo. Entonces ya ahí con eso puedo inferir algo importante y básico. ¿Qué es el radio? ¿Qué es el radio? Fíjense, sin que yo les dé mucho concepto químico, simplemente imaginándose que el radio de un átomo es la distancia del núcleo al último electrón. Algo básico, digamos, cómo yo determino el radio de una esfera, desde el centro hasta la última capa, digamos. Entonces, ¿qué elemento va a tener mayor o menor? ¿Qué elemento va a tener menor radio? ¿El azufre o el sodio? ¿Qué elemento va a tener menor radio? ¿El azufre o el sodio? Estamos en el mismo periodo, ¿no? ¿El azufre? Va a tener menor o mayor. Menor. Menor radio ¿Y por porque qué? está más cerca. Porque hay más protones en el núcleo, por lo que está más cerca va a ser más atraído el núcleo. Exactamente, porque la carga nuclear efectiva es mayor. Es decir, la carga que ven los electrones del azufre es mayor que la carga que ven o que sienten los electrones del sodio. La carga nuclear efectiva es mayor. Entonces, la carga nuclear efectiva determina todas las propiedades. Entre ellas, que el radio sea menor, porque los electrones están más atraídos. Cuanto más atraído está una carga negativa hacia una carga positiva, va a estar más cerca. ¿Sí? El radio es menor. Claro, entonces Z son la cantidad de protones que hay y que tiene una carga positiva, y al tener más protones en el núcleo y estando siempre la misma cantidad de electrones en la capa 1 y 2, que son 10, los electrones de afuera, si hay más protones en el núcleo, los electrones de la última capa como que se van a ver más atraídos, por así decirlo. Exactamente. Porque tenés que tener en cuenta que la constante de apantallamiento, que es la que ofrecen los electrones internos en un periodo, es siempre la misma. Entonces, cuando yo voy aumentando protones en el núcleo, aumento la carga nuclear efectiva. ¿Sí? Porque el apantallamiento es el que se mantiene constante. Claro. Entonces, esa es la explicación. Aumenta la carga nuclear efectiva.
No solo aumenta la carga nuclear, sí, aumenta la carga nuclear. Y también aumenta la carga nuclear efectiva, porque el apantallamiento sigue siendo el mismo, por más que yo avance de izquierda a derecha en un periodo. ¿Está? Entonces, este concepto de carga nuclear efectiva me determina, como les digo, las propiedades periódicas, que bueno, vamos a ver la clase que viene, que son el radio atómico, la energía de ionización, la electronegatividad, el carácter metálico, todas las propiedades que anden dando vuelta, juegan alrededor de este concepto de la carga nuclear efectiva. Acá un poquito lo que les decía, simplemente para reforzar lo que les decía, lo del tema del radio, que es la distancia del centro al último nivel, y cuando se trata de metales, entre centro y centro. Y cómo aumenta o disminuye el radio. Fíjense que hacia la derecha el radio va disminuyendo. Va disminuyendo porque va aumentando la carga nuclear efectiva. Y hacia abajo el radio va a aumentar, ¿por qué? ¿Por qué les parece que va a aumentar el radio hacia abajo? Ya lo explicamos por qué disminuye hacia la derecha, ¿sí? Por la carga nuclear efectiva. Bien, ahora, ¿por qué aumenta hacia abajo? Porque la base va a ser mayor. ¿Por qué? Porque estamos la distancia del núcleo al último nivel. Hacia abajo, ¿qué está pasando? Los electrones se encuentran en niveles superiores, ¿sí? Cuando estos electrones se encuentran en niveles superiores, esos niveles de energía superiores están más alejados del núcleo. ¿Eso era lo que querías decir? Claro, sí, como que iba a haber más capas entre medio. Capas, no te escuché la palabra capas. Sí, exactamente. Vamos aumentando el nivel energético, vamos aumentando las capas. Y entonces aumenta el radio, porque nos vamos alejando, los electrones se van alejando del núcleo. Entonces, bueno, vimos la primera propiedad periódica entonces ya, que es radio. Que en el periodo la explicación siempre está por la carga nuclear efectiva. Aumenta la carga nuclear efectiva, disminuye ese radio, porque los electrones están más atraídos. Y en el grupo, lo que tenemos que tener en cuenta es el avance en el número de niveles energéticos, de capas, como dijo su compañero, que a medida que tenemos capas superiores, la distancia del núcleo va siendo mayor. Bueno, por ahora fueron muchos conceptos juntos, así que bueno, esto es como varía el radio. Vamos a dejarlo hasta acá y vamos a seguir la clase que viene con radio iónico, el resto de las propiedades, para comenzar ya con el enlace químico. Por ahora... ¿Puedo explicar por qué aumenta hacia abajo el radio? ¿Por qué aumenta hacia abajo en el radio? Porque vos siempre tenés que mirar la distancia hacia los electrones externos, porque eso es el radio que me da, la distancia del núcleo hacia los electrones externos. Cuando yo voy hacia abajo, los electrones más externos están en niveles energéticos mayores, están en capas mayores. Es decir, en el caso del litio estamos en el nivel 2, en el caso del sodio en el nivel 3, en el caso de potasio en el nivel 4, en el caso del rubidio en el nivel 5. Entonces, a medida que vamos aumentando de nivel, nos vamos alejando del núcleo. Acuérdense, cuando vimos los números cuánticos, que el número de nivel me está indicando también la distancia al núcleo. A medida que aumentamos el nivel, el electrón se aleja del núcleo. Lo vimos también con Bohr, viene desde ahí. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe, ahora se entiende, gracias. ¿Sí? Bueno, entonces dejamos acá, por ahora. Ya hemos, bueno, seguimos en la unidad 2, ¿no? Seguimos en la unidad 2 porque la unidad 2 abarca también tabla periódica. Así que, bueno, pero vamos a la parte, entramos a la parte B de la unidad 2. Entonces van a ver un cuestionario de orientación también. Estamos en la página 37, ¿sí? Estamos en la página 37.
Bueno, ya todo el cuestionario de orientación hasta la página 38 lo pueden hacer. Bueno, y todos los ejercicios de la unidad 2 también. Y después fíjense que tenemos una parte 2 en la unidad 2 que corresponde a tabla periódica. Y de ahí las preguntas de orientación hasta la 3, por ejemplo, ya lo pueden hacer también, de la página 48. Las preguntas de orientación hasta la 3 también la pueden terminar en la página 48. Ya después la 4, bueno, la 4 también la pueden hacer, la 4 también, hasta la 4 también la pueden hacer, porque es la generación de cationes y aniones. Hasta la 4 de la página 48, habiendo terminado ya todas las preguntas de orientación de la página 37 y 38. Esto es más o menos como vamos avanzando. ¿Estamos? ¿Alguna duda? ¿Hasta qué pregunta? ¿Cómo? ¿Hasta qué pregunta? Hasta de la página 37, 38, todas. Y de la página 40 y... ¿qué les dije? ¿48 era? De la página 48 hasta la 4. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. ¿Listo entonces? ¿No hay más dudas? Bueno, buen fin de semana y nos vemos el jueves que viene. Ya ahí vamos a comenzar, vamos a tratar de avanzar bastante en el enlace también. Bueno, profe, es muy linda la Vamos, clase. Profe. Buen fin de, profe. Sí. Chao, profe. Nos vemos, profe. Buena semana, Chao, cuídense chao. mucho. Igualmente. ¿Alguien preguntó algo? ¿O no? Fue saludo nomás. Saludos nomás, profe. Fue saludo Apareció. nomás. Bueno, nos vemos.